Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, eh, hoy comienza este foro, que es el segundo foro del Foro Universitario del Futuro, que estamos organizando entre el Consejo Interuniversitario Nacional, con todas las universidades nacionales, con las rectoras, los rectores, las facultades, las investigadoras, los investigadores, en todo el país. Estamos realizando 19 foros sobre 19 temas estratégicos de la Argentina y la verdad queremos agradecerles muchísimo a cada una y a cada uno de ustedes por estar hoy conectados. Comenzamos hace 3 días este primer foro con 100 colegas de diferentes regiones del país y bueno, ya la semana que viene la verdad es que nuestra agenda empieza a ser cada vez más intensa y lo que esperamos es que la producción del conocimiento que se realiza en las universidades nacionales sea un elemento crucial para poder construir perspectivas de lineamientos de políticas públicas para el futuro de la Argentina, para poder pensar el futuro, los futuros posibles, los futuros deseables en función de nuestras convicciones igualitarias y democráticas de una sociedad más justa, de un país más federal. Queremos que la producción de conocimiento universitario esté en primer lugar en relación a las distintas disciplinas de las universidades nacionales para agregar conocimiento a la imaginación del futuro, para agregar conocimiento también a la audacia en esa imaginación y también al diseño de lineamientos de políticas en base al conocimiento, en base a la evidencia. Así que, bueno, muchas gracias en este caso a Gabriel Kessler, que coordina este eje y que viene trabajando y va a ir recogiendo también todo lo que se vaya aportando. Muchas gracias Totalmente, Alejandro. a todas y a todos los que aceptaron hoy ayudar a disparar inicialmente inquietudes y cuestiones en este foro que vienen investigando hace muchos, muchos años, aunque sean muy jóvenes, en temas decisivos para entender la sociedad argentina y estos desafíos que tenemos entre manos. Así que simplemente eso, muchas gracias por estar, por contribuir, por comprometerse y esperemos que todo este trabajo se vaya multiplicando para lograr estos objetivos de que haya mucha más articulación entre el conocimiento que se produce en las universidades y el Estado en todas sus dimensiones. Un abrazo. Gracias, Alejandro. Antes de darte la palabra, Gabriel, como moderador de este foro, les voy a comentar algunas pautas para poder autogestionar bien la sala. Les pedimos, por favor, que mantengamos todos, mientras no hablamos, mientras no tenemos la palabra, los micrófonos apagados, así nos escuchamos bien. Las personas que nos van a presentar algunos avances recientes de investigación van a poder compartir sin problema, como cualquier sistema de estos de tipo Zoom. Y cualquier cosa, vamos a utilizar el chat para ir haciendo comentarios, para pedir la palabra. Obviamente que muchos vamos a querer participar y vamos a ser cautos en el uso del tiempo, sabiendo que esto es un foro y que queremos tratar de recoger todas las ideas de todos los que quieran tener algo para aportar aquí. Solo antes de darle la palabra a Gabriel, les recuerdo que las formas de participar del foro, además de estar acá presentes hoy, poder hablar y participar, son a través de un formulario que ahora les vamos a pasar el link por el chat de Webex, que es un formulario que intenta recoger ideas sobre los diagnósticos respecto del problema del eje, la pobreza, la desigualdad y la exclusión,
y posibles lineamientos de políticas o políticas públicas, propuestas de políticas públicas, si las tienen identificadas o si han hecho algún tipo de ejercicio de identificación a partir de las investigaciones. Así que entrando a Argentina Futura, la página en la web, ahí está toda la información del Foro Universitario del Futuro y también la información de todos, la agenda de todos los foros con el link para acceder. Durante octubre los foros y durante octubre también se pueden hacer los aportes en el formulario que está en la página y también les vamos a pasar el link, ¿sí? Estos simples avisos para que tengan presente que podemos seguir aportando durante todo el mes en los distintos ejes temáticos del Foro Universitario del Futuro. Ahora sí, Gabriel, te doy la palabra para que arranques. ¿Qué Gracias. tal? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por participar de este foro. Creo que no hace falta eh, aclarar o subrayar la importancia que tiene la cuestión de pobreza, desigualdad y exclusión en la Argentina, más en estos momentos donde hemos visto que las cifras de pobreza están en un nivel muy alto y posiblemente eh, puedan seguir aumentando. Entonces, lo que yo voy a presentar, digamos, la forma que nos vamos a organizar es la siguiente. Yo primero voy a hacer una presentación corta de no más de 12 minutos, donde voy a presentar algunos datos, como para compartir datos de una investigación reciente que se realizó en la que yo colaboré, que participó PNUD, CIPEC y la Universidad de La Plata. Y luego le habíamos pedido a tres colegas, a Roxana Mazzola, a Verónica Maceira y a Pablo Semán, que haga una intervención también muy breve, de 8 o 10 minutos, para luego tener así una primer, eh, digamos, disparadores, es una palabra muy agradable, de unos 30, 40 minutos y después tener alrededor de unos 40 minutos para intercambiar ideas. Como dijo Alejandro, como dijo Mercedes, el objetivo es que podamos debatir entre nosotros y nosotros, que podamos incorporar nuevas ideas, por eso sí pedimos un llamado a que tratemos de economizar el uso de la palabra, si podemos hablar todos y todos de este contexto. ¿Se escucha bien? ¿Sí, no? Yo voy a compartir, voy a ser muy breve, quiero compartir algunos datos para comenzar. Luego, si les parece este orden, pensaba que empiece Verónica, que luego siga Pablo y que termine Roxana, que es un orden arbitrario que me ocurrió, si están de acuerdo. Les diría para hacerlo más informal que cada uno se presente a sí mismo. Yo me presento brevemente. Cuando hable, yo soy Gabriel Kessler, soy doctor en Sociología, investigador del CONICET y profesor del IDAE SUNSAM y de la Universidad Nacional de La Plata. Y trabajo temas de pobreza, desigualdad, también trabajé violencia y diferentes cuestiones. Bueno, voy a compartir. ¿Se está viendo? Creo que sí, ¿no? Mercedes, ¿me haces así? Sí, sí, sí. Bueno, voy a empezar por algún cuadro que para mí resume, si tuviera que elegir un gráfico, el drama latinoamericano en un solo gráfico, que es el siguiente. Lo que ustedes ven acá es en América Latina, después voy a ir a Argentina de lleno, en esa línea roja, es cómo evolucionó la pobreza entre 1980 y 2005. Entonces uno ve ahí que se necesitaron 25 años, 1980, que no fue tampoco un buen año para la región, estamos en la llamada década perdida, para volver al nivel de pobreza que teníamos en 1980. O sea, simplemente para que tengamos un punto de partida del nivel de degradación social y económica que se generó en la región. O sea, ya veníamos de un punto de vista complicado y se hubo que trabajar mucho para simplemente volver a el punto del 2005. Es decir, esto simplemente para tener un punto de partida, para cuando uno evalúe desde la perspectiva política que tenga, qué hizo cada gobierno en la región. Lo mismo pasó algo similar con el PBI, ahí se tardaron 15 años para volver al PBI de 1980. Vamos a la Argentina. Argentina, yo diría que la pobreza es la gran deuda histórica de la democracia argentina. Si uno ve desde casi 1980, los datos, digamos, los primeros datos que tenemos en la democracia, en 1984, la pobreza nunca bajó, esto es a nivel nacional, de un 25-30%. Aún en la mejor situación económica, nunca bajamos de un piso de 25%. Y lo que muestra también es que aún, en general, cada crisis
deja más pobres, y aunque la mejora de la situación de la reactivación venga después, siempre queda un botón más difícil de perforar. Esto es antes de ahora, estamos en el 40, pero está demostrando que yo creo que es la gran, digamos, no es la única obviamente, pero sin duda es la gran deuda. Por supuesto. Y esto, nosotros estamos aquí en rojo, esta es la disminución de la pobreza entre 2006 y 2016, y nosotros disminuimos, pero menos que otros países de la región. Es decir, hubo una disminución importante entre 2003 y 2010, y luego hubo una tendencia de estancamiento en la disminución de la pobreza, aún en un momento donde económicamente la situación argentina era, bueno, mejor que ahora. Esto, que es una proyección que hizo gente de la Universidad de La Plata y CIPEC, muestra algo que creo que los que estamos acá sabemos, pero que es bueno para el debate público. Acá hay una simulación de qué pasa si la Argentina de 2018 crecería el 1%, el 3% o el 5% de forma estable cada año. ¿Cuánto reduciría la pobreza? Una tasa de crecimiento que obviamente es casi inimaginable de hoy, pero aún si aún hubiera el 1% en 2018 y con una pobreza de 30, se requieren 20 años para bajar nada más que 10% de pobreza. Es decir, algo que ya sabemos, pero que es bueno tener datos, con el crecimiento no alcanza, y menos aún en una situación de crecimiento. Es decir, el crecimiento no genera distribución por sí solo, y es bueno tener los datos para saberlo. Voy a brevemente ya ir a la actualidad, voy a hablar de los resultados de trabajo, simplemente saber cuál es la población más afectada de la crisis, qué está haciendo, ver un poco también dónde está hoy, qué está haciendo hoy el Estado con las organizaciones sociales en relación a los grupos más vulnerables, y algunos. Voy a abrir uno solo tema de discusión, que está, obviamente no es el único, que es el debate sobre ingreso básico, ingreso universal, que yo creo que ahí Roxana es una gran experta. Brevemente, estos son datos con datos de 2019, para tener una idea, todos están afectados, quienes están afectados por la pobreza en este momento, todos están, digamos, todas las familias están afectadas por la pobreza, pero más aún las familias, las parejas con hijos y las familias monoparentales, que en realidad son monomarentales. Es decir, dentro del 20% más pobre hay una sobrerepresentación de familias monomarentales. Es decir, ahí, y también de familias extendidas. Es decir, ahí también vemos algo que se está viendo con los datos del COVID, es que hay por un lado un aumento de la feminización de la pobreza y una sobrecarga muy grande de las mujeres pobres y no pobres por el trabajo doméstico, el trabajo extradoméstico y todas las tareas relacionadas a la crisis. Lo más importante, una de las cuestiones que es muy importante de señalar, es que en la Argentina, a diferencia de lo que puede creerse algunos mitos, la mayoría de las personas en edad adulta trabajan. Eso es algo central, es decir, no es una pobreza ligada en su mayoría al desempleo, sino que la mayoría de las personas adultas pobres trabaja. Hay una breve mujeres y varones en la pobreza y fuera de la pobreza, hay una brecha entre mujeres y varones, porque las mujeres, sobre todo en la pobreza, tienen mucha sobrecarga de trabajo doméstico sin posibilidades de cuidado. Eso, además de implicar una desigualdad, les quita posibilidades a esos hogares de obtener algunos ingresos. Y también hay que entender que dentro de los trabajadores que están en la pobreza, solo un cuarto están entre los asalariados formales. Es decir, que aún los que están trabajando, además de ser pobres, no tienen los beneficios, y en lo que implica una situación de jubilación futura, por supuesto, van a estar también sin poder jubilarse, por lo menos no desde el punto de vista de la seguridad social. ¿Cuáles son las poblaciones más afectadas por la crisis? Acá se ve que estamos hablando del mundo del trabajo, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras pobres que están dentro de la construcción, dentro del trabajo doméstico, o sea, casi la mitad de digo trabajadoras, porque casi todas mujeres, de las trabajadoras del trabajo doméstico son pobres, también la mitad de los trabajadores de construcción y alrededor de un cuarto de los trabajadores en comercio. O sea, y lo que ven abajo es que dentro de los que están en la pobreza, es la primera columnita de cada una abajo de cada redondito, la mayoría de los que están en la pobreza, una parte muy importante son informales. Lo que se ve en rosa es trabajo informal. Aún de las leyes que hubo de empleo doméstico, el 81% de las trabajadoras domésticas que están en la pobreza no tienen el empleo registrado.
y también pasa casi lo mismo, casi la mitad de los trabajadores en la construcción. Es decir, claramente es un tema central de mercado de trabajo. También acá para ver una cuestión que está muy en el debate sobre la escolaridad y la forma de escolaridad versus a la distancia, el 32% de los hogares del quintil más bajo tienen internet tiene una computadora contra un 70% que no tiene. Es decir, hay también una diferencia muy fuerte en la posibilidad, perdón, sí, el 32%. Es decir, hay un 70% de quintiles más bajos que no tienen acceso a computadoras en las casas, que por supuesto eso dificulta las condiciones de trabajo. Acá simplemente para que tengamos un cuadro general, quizás muchos de ustedes lo conocen, qué se está haciendo, es decir, las políticas de transferencia de los hogares han tenido un impacto importante en que la pobreza no sea aún mayor. Hay una serie, lo que está arriba son lo que podemos llamar desafíos y lo que está abajo son el tipo de políticas. Hubo una gran movilización de políticas de transferencias, pago extra en la UH, el IFE, el ATP, también bonos para jubilados y pensionados, un vademecum de mecanismos esenciales, el barrio que cuida al barrio, políticas de infraestructura. Es decir, hubo una gran, digamos, un gran dispositivo de extensión de transferencia y otras políticas que tuvieron un impacto en que la situación no sea aún peor de lo grave que es. O sea, se calcula, repito, son estimaciones, que sin las transferencias condicionadas habría alrededor de un 4 o un 5%, entre un 3 o un 4, depende, 5% más de pobreza. Y como ya sabemos, lo ven en el costado, en la derecha, hay una gran presencia de niños dentro de la pobreza porque porque los hogares pobres tienen más cantidad de niños que los hogares no pobres. Entonces, acá se ve un cálculo de el primer semestre del 2020, sin transferencia, la pobreza de los niños sería un 60 y con transferencia es un poco menor. Pero aún el gran despliegue que hasta en términos económicos, que va a ser más complicado en los meses que vienen, como lo sabemos, logra minimizar la pobreza, pero el nivel de crisis es sumamente alto. Brevemente, me voy a centrar en un solo tema. Hay algunas cuestiones que son como más o menos están dentro del debate. Se precisa mitigar los efectos de la crisis garantizando ingresos y acceso a los alimentos de calidad y todo un tema de la calidad de los alimentos, desactivar lo que se llama la reproducción internacional de la pobreza, trabajando en primera instancia, educación y hábitat, mejorar la calidad del empleo, y ahí creo que hay una apuesta muy fuerte a la economía social y popular y a cada vez reforzar más ese eje, y asegurar sostenibilidad y recursos para que las crisis económicas no generen una disminución de las políticas sociales. Brevemente, y dejo acá, hay como un debate, simplemente para tirar algo al debate, quizás Roxana, igual no nos pusimos de acuerdo, así que posiblemente, que se está hablando de pasar de algunas medidas como el IFE, ATP, hacia algún tipo de ingreso más universal. Y hay simplemente un primer debate de qué estamos hablando, ¿no? Simplemente para hablar de dos líneas. Uno sería un ingreso básico universal o una renta ciudadana universal que tendería a los hogares, sobre todo a cuidar, a cubrir los hogares con niños y niñas y adolescentes, un fortalecimiento de un sistema de transferencias monetarias, y algunos están pensando en un ingreso universal para la infancia. El otro sería un ingreso mínimo garantizado, un ingreso básico, que sería quizás más deseable desde un punto de vista político y normativo y de justicia, pero todo cuesta más caro, que sería una progresiva readecuación de las políticas de ingreso con amplios alcances por la emergencia y asegurar pisos de protección social para todos y todas que ya no dependa tanto de la condición social. Hay como un debate entre o un ingreso básico o un ingreso universal. Ahí hay muchísimas rodejos, el nivel de cobertura, si tiene que tener o no corresponsabilidades, las frecuencias del pago, los criterios de acceso, las readecuaciones de los fondos. Es decir, hay todo una de las discusiones que se está generando tiene que ver con este ingreso, en qué hablamos en términos de ingreso y, por supuesto, los costos que esto tiene y hasta dónde se puede llegar a un tipo de ingreso básico. Bueno,
aquí dejo mi participación, creo que hablé un poco más de lo que había dicho, así que, y simplemente para lanzar algunos datos y algún tema simplemente del ingreso, porque sabemos que hay muchos, y le paso la palabra a Roxana. Yo ahora sí me voy a poner de malo y cuando sean 8 minutos, capaz que te aviso por chat, puede ser. Te aviso, dale, así, porque eso, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto compartir este espacio. Muchísimas gracias a los organizadores por la convocatoria. La verdad que es muy importante tener instancias de este tipo y también es muy bueno el marco que nos diste, Gabriel, para poder introducir a meternos en la discusión más de lleno. En mi caso particular, yo vengo trabajando el tema de políticas públicas distributivas, o sea, mi trayectoria es más politóloga y la maestría en políticas públicas, o sea, tengo los sesgos no tanto de los sociólogos, diríamos, cada uno con su métier. En mi caso va a estar muy la mirada puesta desde el lado de las acciones del Estado y las intervenciones y el andamiaje institucional del Estado para poder incidir sobre la cuestión de la exclusión, la pobreza y la desigualdad. Hoy por hoy estoy como coordinadora académica en el Diploma Superior de Desigualdades en Políticas y Políticas Públicas Distributivas de la Flaxo, soy docente también de posgrado en UBA, pero a su vez siempre he estado trabajando en el Estado. En su momento desde jefatura de gabinete, en otro momento desde la ANSES, y hoy por hoy a cargo de la Dirección Nacional de Transparencia en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué quisiera aportar por ahí a la discusión? Es igualdad ni que exclusión social, son conceptos complementarios, pero como bien sabemos, y sí me parece que es importante llamar a la reflexión, y es alguna de las cuestiones que yo abordo en la tiene consecuencias muy diferentes para pensar las intervenciones públicas y que van a tener que ver con el nivel de alcance que tenga esa intervención en términos de la transformación social. Si yo estoy pensando en diagnósticos más de pobreza monetaria, si estoy pensando más en conceptos de pobreza multidimensional o en desigualdad, la agenda de políticas que me va a disparar por parte del Estado, o sea, por parte de un Ministerio de Desarrollo Social, por parte de los diferentes sectores del Estado es muy distinta y me parece que hoy por hoy sí tendríamos que hacer un intento por abordar no solo la agenda de la pobreza, sino también la agenda de la desigualdad, porque muchos de estos resultados que estuvo planteando Gabriel también tiene que ver con el nivel de incidencia que tienen los estados para transformar la realidad y claramente si somos la segunda región más desigual del mundo luego de África subsahariana, esto no lo genera solo una situación social que se da, sino que es el sistema de políticas públicas que contribuye a retroalimentar estos procesos de desigualdad. Me parece que es una de las dimensiones que debiéramos prestarle más atención en la producción académica de cómo las intervenciones públicas pueden amplificar o reducir los niveles de desigualdad. Si yo planteo una agenda más ligada a la pobreza, seguramente estaré planteando programas de transferencias de ingresos, seguramente estaré planteando algún esquema, si no ligado a seguridad social o las diferentes alternativas que uno pueda tener, pero me parece que nos queda fuera de eso varios temas de la agenda que debieran formar parte como el tema más sistémico, estructural del financiamiento y cómo se financian esas políticas y cómo es la geopolítica de combinación entre los actores de las políticas de diferentes países. O sea, me parece que eso no puede quedar disociado de cualquier análisis que uno haga o cualquier intervención. Entonces, eso es un punto donde hoy le prestaría especial atención a lo que es la desigualdad institucional que se va generando y que contribuye a retroalimentar esta cuestión de pobreza, desigualdad o las diversas exclusiones e inclusiones que generan los sistemas. En segundo lugar, creo que las prioridades cambiaron por completo en términos de cuando pensamos en la agenda de exclusión, pobreza y desigualdad. O sea, hay algunas desigualdades persistentes o agendas persistentes, pero hoy tenemos una prioridad que
lo estamos viendo en la gestión de los estados, que hay directamente chicos que quedaron fuera del sistema educativo. Y eso requiere un montón de políticas diversas para actuar en el próximo tiempo. Otros que venían quedando fuera, pero hay muchos que han quedado fuera. Hay muchos que también han dejado de tener los controles de salud y eso nos va a llevar un plazo de readaptación, digo, de la morfología de los estados. Por otro lado, seguimos hablando sobre la UH, es una agenda vieja, la universal por hijos, una política que requiere repensarse y que requiere redefinirse luego de prácticamente años que pasaron por esa política y que le pasaron cosas a esa política. Los programas, por más que sigan con el mismo nombre, varían, y el caso de la asignación universal por hijos muy claro, y yo lo grafico con las investigaciones mostrando cómo pasamos de un paradigma de protección ampliada, en el cual se había configurado esta intervención, a un paradigma de asistencialismo extendido, que fue con la gestión de Cambiemos, y todos sus rasgos comenzaron a ser más discrecionales, diríamos, en su configuración, y a perder la sustancia de derecho o la conexión con los derechos. Hoy por hoy estamos en una gran intriga donde claramente un complemento de apenas mejora la suficiencia de ingresos es sumamente insuficiente y debiéramos estar discutiendo de otra cosa sobre esa política, y requiere un cambio en el compromiso y un progresismo de inversión hacia las infancias y adolescencias que sea muy diferencial. La otra agenda que es nueva es infraestructura del cuidado. Creo que en varias de las dimensiones que nosotros no estamos considerando, no estamos hablando tanto hoy, debiera formar parte de esta agenda, porque no se trata solo de las transferencias de ingresos o de los pisos de ingresos, sino también en abordar otras dimensiones más estructurales como acceso al agua y la cloaca, como la calidad de acceso de servicios públicos, de educación y demás, que es una agenda bastante pendiente y hace un tiempo. Entonces, para ir cerrando, sí me parece que tenemos que prestar mayor atención a las huellas distributivas que van dejando cada uno de los procesos políticos en América Latina y cada uno de los cambios de gobierno. Eso tiene su formología y se manifiesta en la situación social. Me parece que abordar eso es una dimensión que sería interesante o relevante para dar más aportes a la construcción de la agenda de políticas. Hoy por hoy en la agenda de políticas tenemos que pensar más en políticas para qué agenda, también, donde ahí necesitamos pensar en políticas masivas pero heterogéneas al mismo tiempo y que capten la diversidad de la estructura social. Necesitamos priorizar de algún modo un progresismo en la infancia que capte a las infancias, a las adolescencias y las juventudes que están completamente invisibilizadas, es parte de las mujeres, ¿no? Con el trabajo no remunerado. Me parece que ahí hay una vuelta a rosca que hay que darle importante, y lo mismo la heterogeneidad territorial. Y después, por último, creo que tenemos que sí pensar una nueva configuración de Estado para estos tiempos, donde también involucra de algún modo discutir el presupuesto y el financiamiento de estas intervenciones. No mucho más. Gracias. Muchísimas gracias, Roxana, por los... y ahora le paso la palabra a Pablo Semán. 10 minutos. Muchas gracias, Pablo. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Bueno, voy a iniciar el video también para que me puedan ver. Miren, yo soy antropólogo, o la mayor parte del tiempo trabajo como antropólogo, y con criterios antropológicos cuando me relaciono con los datos cuantitativos, y además para esta ocasión, que me enteré hace poquísimo tiempo que tenía que participar, no me voy a referir a datos cuanti, sino algo que yo vengo haciendo, pero que tiene que ver con entrevistas con trabajadores de clases medias bajas y de sectores populares. Habría que ver cómo se hace esa distinción, aunque no importa para lo que voy a decir. Y hay una primera observación que es preliminar, pero la voy a reencontrar en la conclusión de lo que diga, que es que yo desde hace varios años vengo viendo que nuestra confianza en los datos que recabamos, sean cuánticos o cualitativos, siempre dejan de lado una especie
de agujero negro, que hay un agujero que está más abajo que abajo, ¿no? Algo que no vemos y que para mí apareció muy claramente eso, si no apareció claramente antes, con las sorpresas ante las reacciones de los sectores populares a la política en general y a las políticas públicas en particular. Apareció claramente cuando se esperaban que aparecieran 3, 4 millones de personas para el IFE y aparecieron 9. ¿No? Hay algo que está pasando en la relación entre Estado y sociedad y en las políticas públicas y en cómo miramos la sociedad y en la imagen que tiene de la sociedad del Estado, que me parece que está en cuestión. Y creo que eso se agudiza. Creo que, bueno, muy bien vinieron a este fin todas las observaciones que hizo Gabriel, donde yo solamente acotaría lo siguiente, que es, nosotros hablamos de estructura social, pero digamos, me parece a mí que el episodio de la dinámica social que va a reestructurar y va a crear nuevas propiedades estructurantes. Pues, esto es un terremoto extendido, en cámara lenta, del cual todavía no sabemos cómo se va a reorganizar. Van a quedar muchas más personas abajo, pero aparte, como si ya no sabíamos cómo estaba estructurado el abajo, y si ya no sabíamos cómo el Estado llegaba a ese abajo, creo que ahora vamos a hacer menos y vamos a tener más preguntas y más preocupaciones. ¿Qué es ese ruido? Perdón. Bueno, en ese contexto yo hice algunas entrevistas, estoy haciendo algunas observaciones en los lugares donde pude ir y también hablo con dirigentes del Estado y sujetos que se encargan de las políticas públicas. Y me voy a referir más que nada a las entrevistas, pero no puedo dejar de tener en cuenta mis interacciones con funcionarios, ¿no? Las entrevistas que yo hice son entrevistas que hice hace 3 meses, lo cual es importante porque no es algo reciente y esto es un proceso que tiene muchos estados y yo no sé exactamente cómo es ahora. Estamos recuperando los contactos para saber cómo es, pero todavía no sé cómo avanzó esto. Entonces, la primera observación que yo saco de una serie de unas 20, 25 entrevistas es que la mayor parte de la gente hace 3 meses, 2 meses y medio, tenía una idea muy clara, sorprendentemente clara, del tamaño de la crisis que tenían que afrontar, ¿no? Y esto lo subrayo específicamente acerca del posicionamiento frente al Estado, que es en el tono de lo que nos decían, en el contenido de lo que nos decían, aparecía una idea de que esto es más grande que la política, esto es más grande que el Estado, esto es más grande que cualquier dirigente, lo cual sentaba bases de comprensión para la relación con el Estado, en principio muy interesantes, a pesar de lo grave de la situación. En segundo lugar, hay otra cuestión que también surgió con muchísima claridad transversalmente a las entrevistas. Después se pueden hacer diferencias, pero digamos, estoy subrayando denominadores. La capacidad son las dimensiones del autoajuste que deben las personas, ¿no? Ajustes que implicaban, digamos, horrible, pero digamos, siempre hay lugar para algo menos, ¿no? Y las personas planifican, incluso en niveles de pobreza extremos o en niveles de pobreza recientemente adquiridos, planifican cómo perder. Es una situación tristísima, o sea, como laboratorio social así lo veo, pero la verdad es que es tristísimo. Y en segundo lugar, el otro cálculo que yo veo en distintos tipos de agentes es que ese ajuste tiene una dimensión temporal enorme. O sea, la gente calcula las pérdidas y las recuperaciones en ritmos muy lentos y en tiempos muy largos. Nadie piensa que el año que viene va a estar mejor, nadie piensa que va a llevar menos de 2 años. Cuando se trata de sujetos de sectores populares con ahorros que los están quemando, eso es mucho más claro todavía, la dimensión del autoajuste. En ese contexto, digamos, no está directamente relacionado con lo que quiero concluir, pero quiero, pues, hay
reflexividad muy acentuada, muy agudizada sobre la convivencia, los papeles familiares, los roces. Son todas cuestiones que a mí me llamaron la atención, digamos, diría positivamente, en el sentido de que las políticas públicas cuentan con una sociedad que tiene una capacidad de asimilar un golpe terrible, ¿no? Y en esto va un cuarto punto, que es efectivamente el de la relación con el y cómo se recibía y cómo se aceptaba y qué se hacía con el IFE, ¿no? Y yo acá quiero dar, digamos, esto es muy breve, escribí algo, tengo para escribir más, pero quiero decir algo muy breve acá, que es, la gente que recibió el IFE lo recibió en el contexto de estas coordenadas de significación que yo apunté, y esto para mí es clave, aunque es un latido muy sutil en la experiencia, pero que es, la gente recibe y entiende que está bien recibir el IFE. Entiende que está bien recibirlo temporalmente, la que no recibe otros subsidios, y entiende que justamente, como dije antes, como esto es más grande que el Estado y esto es más grande que la política, esto no tiene por qué solucionar definitivamente nada. Pero al mismo tiempo hay una sensibilidad muy grande a que se les diga, y yo lo digo esto porque algunos son funcionarios, o pueden saberlo los funcionarios, se lo he dicho a los funcionarios, hay una sensibilidad muy grande a que se les diga, el Estado te cuida. Porque ese es el momento en que se acaba la paciencia. O sea, uno puede entender la situación, puede entender los límites, puede entender que la política no puede resolver todo esto, pero no vayan a decirles, el Estado te cuida. ¿No? Y en ese contexto, una cosa, yo no sé cómo voy de tiempo, pero quiero agregarlo, digamos, la pandemia ha sido el punto de emergencia, proliferación, afloramiento de los más tremendos imaginarios informativos, religiosos, culturales, fuentes alternativas de información que hacen que la gente haga, como dijimos en un artículo, epidemiología y estadística por mano propia. Yo creo que el Estado no tiene ni idea ni de lo que pasa económicamente con las clases populares, pero tampoco tiene idea de lo que pasa culturalmente, y se va a asombrar todo el tiempo de cómo asumen indicaciones epidemiológicas los sectores populares, porque no son una tabula rasa y tienen 50.000 fuentes de información de opinión epidemiológica. Y todo esto a mí me hace concluir al punto que quería ir, que es, tanto en el sentido técnico, cuando públicas, como también en la producción de sentido en general y acerca de la pandemia, la presencia, como la que decía un toque, son filamentos de realidad estatal que penetran terrenos absolutamente desconocidos. Bueno, ahí terminé. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas por lo que tuviste al debate. Ahora le paso la palabra a Verónica Maceira, que va a cerrar estas 4 introducciones, y luego de eso abrimos el foro. Bueno, bienvenida, Verónica. Ahí. Bueno, gracias Gaby, gracias a todos por la invitación. Yo soy Verónica Maceira, coordinadora del área de política social de la Universidad Nacional de Sarmiento. Bueno, en general cuando va a hablar sobre la pobreza, es cuando la pobreza, como en esta situación, se está volviendo acuciante. Y justamente pensar orientaciones para la intervención pública en coyunturas en las cuales, como esta, el índice de pobreza por ingresos, insisto, es alarmante. 40% de la población, y en lugares como nada menos que el conurbano bonaerense, más del 45% de personas en esa condición. Son cifras que estaba mirando, se remontan a aproximadamente el 2004, es decir, momentos relativamente cercanos.
mirados de más lejos a la debacle del 2001 y muy preliminares en cuanto a lo que fue el proceso de expansión económica más larga de la historia contemporánea de nuestro país. Una de las cuestiones que quería retomar en línea entiendo con lo que muchas veces también trabaja Gaby en sus textos, es que este 40-45% tiene que servir para acicatear y no para obstaculizar, digamos, la comprensión global del problema e intervención respecto de este problema. Desde las ciencias sociales y un poco también en el sentido que escuchaba, decía Roxana, aprendimos hace más de 25 años con Murmis y Feldman que abordar la cuestión social desde la pregunta de la pobreza es relevante en tanto que ilumina un aspecto sustantivo y dramático de la experiencia de los sectores populares. Pero esto, como también señalaba, entiendo yo, Roxana, no tiene que dejarnos orientar a dejar de lado el análisis de los mecanismos que a través de los cuales ciertamente se produce la pobreza. Creo que venimos de un periodo reciente en el cual el gobierno de Cambiemos propuso justamente una reconfiguración de la cuestión social en términos que en lo sustantivo no fueron nada novedosos, digamos, de asistencia a la pobreza y de criminalización de los ciudadanos socialmente desaventajados. Y me parece que en ese sentido se disputó en todos los niveles la construcción de sentido sobre la orientación legítima de la intervención social del Estado y sus destinatarios. Digamos, en los albores del cambio de gobierno ya pensábamos y hablábamos que el desafío del gobierno actual no era solamente responder entonces a la cuestión social, sino en todo caso volver a reformular la pregunta y construir a partir de la confluencia electoral, que siempre es coyuntural, una articulación que pueda legitimar y sostener la intervención del Estado justamente en términos de las relaciones que producen y reproducen la desigualdad. Entonces, en ese sentido, yo creo que parte de nuestro trabajo desde las ciencias sociales es es decir, es tornar visible la relación entre el par de fenómenos que estaban en el nombre del panel, ¿no es cierto?, entre la pobreza y la desigualdad social. A mí me invitaron hoy en realidad porque participé de una investigación importante hace un tiempo, que fue la investigación sobre el programa de investigación sobre la Argentina contemporánea, el PISA, que fue una linda aventura de las ciencias sociales en años recientes en nuestro país, un programa que fue iniciativa del Consejo de Decanos de la Facultad de Ciencias Sociales, dirigido por Juan Piovani, y en el que participé, digamos, en una parcialidad, porque efectivamente ese programa fue muy importante. Tuvo distintos componentes, ¿no es cierto? Yo creo que justamente el PISA, dada el interés por mencionarlo en este contexto, se propuso contribuir justamente a revertir el desplazamiento que habían sufrido en nuestro país los estudios de carácter más estructural, y poner en primer lugar de la agenda académica el estudio de la heterogeneidad social en nuestro país. Y en ese sentido veo pertinente, digamos, su mención aquí, porque justamente iba en esta dirección, entiendo yo, de, entre otras, por supuesto, de vincular los procesos de pobreza con los de desigualdad social. No voy a remitirme o a contarles de qué se trató el programa en su conjunto. Fue, sí, efectivamente una radiografía de las desigualdades sociales persistentes de la sociedad argentina y sus consecuencias en las condiciones de vida de la población en distintas dimensiones, las dimensiones más relevantes de las condiciones de vida. Yo, digamos, los resultados son muchos. Digamos, quisiera ahora retomar algunos que me parecen pertinentes y que
encuentro con simpatía que van bastante en la dirección de cuestiones que ya mencionó Roxana. Por un lado, elegiría remarcar, digamos, de los resultados de ese estudio, 3 formas de desigualdad que son centrales y de muy larga data como para ser tomados por parte de la política pública. La primera es la desigualdad de género, cuya atención empieza justamente por la formulación de un sistema nacional de cuidados, pero que en términos de políticas públicas requiere otras medidas que operen sobre los factores que desde la estructura productiva reproducen la segregación de las mujeres y de las disidencias de género, relegándolas a determinados sectores y segmentos y condicionando sus carreras laborales. El segundo elemento importante, digamos, digo como en conjunto de ese estudio que me interesa remarcar, es la heterogeneidad regional y fundamentalmente también la subregional, con enormes disparidades entre las distintas regiones del país, pero también al interior de las mismas regiones, como las que se observan, por ejemplo, entre las zonas más periféricas de la aglomeración urbana de Buenos Aires y la Cava o el primer cordón, que es una desigualdad que a su vez supone la concentración territorial en términos intergeneracionales, ¿no? De la reproducción de procesos de marginalidad social. Y la tercera cuestión en particular que quería mencionar, porque me parece que es específicamente importante para hoy y en parte también tiene que ver con lo que decía Pablo, la tercera cuestión que sale de este estudio es justamente la centralidad de la heterogeneidad productiva, que es característica de la posición periférica ciertamente en la Argentina, no es ninguna novedad, y que deriva en menores ingresos de los autónomos y los asalariados de los segmentos más rezagados, entre los cuales además se encuentran ahora gran parte de los trabajadores de la llamada economía popular. Estas observaciones que pueden leerse en el estudio, digo, la cantidad de estudios que realmente son significativos entre tantas otras, en términos del resultado de esta investigación nacional, son resultados que en todo caso dan cuenta de un gran momento, digamos, de la estructura social argentina, que fue el momento del 2014, que es cuando se cierra esta investigación, y en todo caso marcan también el cierre de un periodo de intervención progresista del Estado, por lo cual los niveles de desigualdad que les estoy comentando no hicieron sino profundizarse desde ese momento hasta la actualidad, con énfasis, por supuesto, en los 2 últimos años del gobierno de Cambiemos. Justamente en relación al último punto que marcaba, ¿no es cierto?, el último eje de desigualdad que estaba mencionando, el periodo de los 2 últimos años justamente fue especialmente crítico en el sentido de que hubo ahí un proceso importante o relativamente importante de salarización relativa y un robustecimiento de las posiciones de cuentapropismo de bajos niveles de calificación y capitalización, es decir, del aumento de los empleos refugio. Y ahí voy en parte también a esto que Pablo decía cuando decía que hay 9 millones de pedidos de IFE y de dónde salieron. Bueno, este proceso de precarización de la estructura del trabajo de los últimos años es el telón de fondo sobre el que se despliega la pandemia, cuestión que hace que gran parte de los sectores populares de nuestro país hayan quedado en la situación de discontinuidad laboral, con esa caída que hemos visto de 10 puntos de la tasa de actividad y la continuidad de ingresos laborales. Para el caso del conurbano bonaerense, y ahí, digamos, insisto, un poco en diálogo con lo que me decías ahí, Gaby, que no te veo. 2 minutos. Bueno, en diálogo con lo que decía Pablo,
Nosotros tenemos estimado a partir de este mismo estudio actualizado, digamos, de acuerdo a los últimos datos, que el 60% de la fuerza de trabajo de la periferia del conurbano bonaerense justamente tiene una inserción informal o tenía una inserción informal extremadamente informal, digamos, al inicio del ASPO, y el ASPO entonces pone de manifiesto en qué medida las relaciones formales de mercado no son organizadoras centrales de esta parte de la población. Entonces, en ese sentido, quería decir otras cosas porque me había tentado bastante con lo que había dicho Pablo, pero ahora no lo voy a decir. En ese sentido, la vuelta, la coyuntura, ¿no es cierto? La coyuntura del ASPO y los niveles de pobreza que estamos viendo son coyunturales, mas non troppo, porque en realidad no significan más que, con todo lo horrible que son, 5 puntos más de personas bajo el nivel de pobreza que lo que teníamos construido lentamente, pero digamos persistentemente en los últimos años. Bueno, lo demás lo dejamos para otro momento. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Voy a hacer... Gabriel, sí. Disculpen. Déjame, sí. No, voy a marcar 4 o 5 cositas y enseguida le paso la palabra a Mercedes. Pero simplemente como titulares. Lo que se está viendo en América Latina es que con la pandemia se está perdiendo todo lo ganado en la década progresista. Eso, o sea, como hay un consenso, y no es algo como datos de eso. Lo segundo es, hay algo en la Argentina, la verdad, como yo siempre digo, si fuera tan fácil ya se hubiera hecho. Nadie sabe cuál es el modelo de desarrollo que funciona, nadie sabe, la verdad. El modelo, todos quisiéramos industrialización, etcétera, pero no funcionó 70 años, no va a funcionar ahora, es una primera cuestión. Todavía no tenemos tampoco una agenda que articule la mirada más desarrollista con la mirada ambientalista. Yo creo que una agenda progresista hoy no puede no ser ambientalista, no puede no tener obviamente una cuestión de género, pero con el país incendiado, ¿no? Estoy de acuerdo con Pablo que no se sabe lo que pasa en los sectores populares muy abajo y también no es lo suficientemente federal, y podríamos decir que hoy hay una mirada bien porteñocéntrica y eso creo que es claro. La cuestión tributaria es central para la desigualdad, pero es cierto que la tributación en Argentina es alta, entonces hay que ser muy preciso, no es que hay un... yo diría para terminar, yo creo que muchas cosas sabemos qué hacer. Lo que pasa es que no las hacemos. O sea, en cuidado sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que faltan son los lugares de cuidado. O sea, en muchas cosas sabemos qué hacer. No es que hay estudios, hay saberes. Ya hay que hacerlas. Pero sí, yo creo que nadie sabe. Yo creo que lo central es que nadie sabía antes cuál es un modelo de desarrollo para un país de 45 millones de habitantes, que tenga lo que uno quiere, salarios dignos, etcétera. La demografía es importante. Y ahora menos. Muy optimista lo mío, pero le paso, y muchas gracias a los 3 colegas y a todas las colegas y colegas que veo y muchos nombres y caras conocidas y amigos y amigas. Así que gracias. Mercedes. Bueno, gracias Gabriel, gracias a los expositores. La verdad que entre los 4, incluida la presentación de Gabriel, pintan un panorama bastante, bueno, la complejidad, ¿no? del panorama vinculado a este eje. Había alguien que decía en el chat, yo me pregunto si es posible hablar de pobreza o en todo caso es necesario distinguir sus diversas manifestaciones. Obviamente ha salido esta cuestión de dónde, desde qué categorías y con qué nombres y títulos llamamos a estos problemas, y bueno, me parece que cada uno sumó a apuntar a distintas cuestiones, ¿no? El sistema de políticas, también mirando en esta iniciativa del Foro Universitario del Futuro, obviamente que los temas de los distintos ejes en los que nos organizamos se vinculan completamente. Bueno, obviamente acá también sale la cuestión de la desigualdad regional y productiva, que tienen ejes específicos, y obviamente que no todas las cuestiones referidas a la pobreza y la desigualdad las podemos pensar y terminar de delimitar en este mismo eje, sino que también están abordadas en los otros ejes, ¿verdad? Yo quería darle ahora, para abrir, la palabra a Luis Blacha, quien mandó su aporte a través del formulario, y en ese sentido también animarlos al resto de los investigadores, estudiantes, tesistas, que tengan resultados interesantes para recoger en este eje, que lo hagan a través de este formulario.
Luis Blacha nos va a hablar también unos breves minutos, 4 minutos. Luis, para comentarnos este aporte, contanos desde dónde lo haces y bueno, de qué se trata. Creo que estoy compartiendo la presentación, no sé si está bien, pues es la primera vez que uso esta plataforma. Yo soy investigador de CONICET, trabajo en el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología en la Universidad Nacional de Quilmes y dirijo un equipo interdisciplinar y es un poco lo que les quiero contar. Está vinculado a uno de los programas vinculados con la alimentación de la universidad pública de mayor trayectoria y mayor impacto, que es el programa nutricional SuperSopa. Y bueno, la propuesta que tenía para compartir hoy con ustedes se enfoca en esto que articula el eje, que es la desigualdad, y a partir del financiamiento que otorgó la SPU a principios del año pasado y también la Secretaría de Investigación de la Universidad de Quilmes, logramos articularnos varios investigadores que veníamos trabajando cuestiones vinculadas con alimentación en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, para abordar la problemática del hambre, de la pobreza, de la exclusión, a partir de las desigualdades sociales. Es así como logramos focalizarnos en la desigualdad nutricional, a la que entendemos como el principal problema vinculado con la alimentación, ya que abarca tanto cuestiones vinculadas con la carencia como con el exceso. Y ambas inciden directamente sobre la calidad de vida de la población y remiten a formas de pobreza y exclusión. A partir del análisis de estadísticas públicas, como son las encuestas nacionales de nutrición y salud, las encuestas nacionales de gastos de hogares y también algunas encuestas nutricionales de estudios de casos locales y regionales específicos a los que hemos logrado tener acceso, consolidamos un marco teórico crítico que refleja el carácter interdisciplinar del equipo, donde hay sociólogos, ingenieros en alimentos, nutricionistas e historiadores, y es así como nos proponemos recomponer el lazo social en el vínculo con los alimentos a partir de prácticas concretas, pero también de productos alimenticios que están en fase de prototipo y que tienen como objetivo reducir la desigualdad en el acceso a nutrientes. Entendemos que el hambre no es solo carencia, sino que muchas veces presenta la forma de exceso, tal como reflejan las transformaciones en el cuerpo de los comensales argentinos y como muestran las encuestas nacionales, las distintas ediciones de las encuestas nacionales de factores de riesgo. Es así como entendemos que el paladar del comensal argentino en los últimos años ha sufrido transformaciones importantes, no solo desde el punto de vista de la degradación nutricional de los alimentos efectivamente ingeridos, sino también por la marcada preferencia de alimentos que son excesivamente dulces y con un gran porcentaje de grasas monoinsaturadas, que disocian ese vínculo natural que hay entre nutrición y sabor. Hay una marcada tendencia a que predominen en la dieta los carbohidratos simples, especialmente a medida que se reducen los ingresos económicos involucrados. Y como se puede ver en este gráfico de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del año 2007. El excesivo consumo de panificados, de dulces y de bebidas azucaradas se convierte entonces en una nueva forma de exclusión social porque delinea un paladar que va no solo a demandar solo aquello que conoce, sino que termina excluyendo aquello a lo que no puede acceder. Es así como el gusto se convierte en una construcción social y es parte también de eso que estudiamos los sociólogos, que es el fundamento del orden social, y ese gusto termina sustentando asimetrías que llevan a la exclusión. Nuestro objetivo como equipo es promover prácticas sociales que resulten en una dieta omnívora, como el primer paso para enfrentar la pobreza. Es así como estamos enfocados en acercar a productores con consumidores, especialmente a los pequeños productores frutihortícolas de la zona cercana a la universidad, con quienes hemos comenzado a articularnos bajo el marco del programa nutricional SuperSopa, cuya directora forma parte del equipo de investigación, de hecho es la codirectora del equipo del Poder de la Dieta, una respuesta sociológica a las desigualdades nutricionales.
Hemos establecido además un convenio con la Unión de Trabajadores de la Tierra para conservar sus verduras y hortalizas, pero también para poner en valor sus cosechas y hacer accesible su esfuerzo a los comensales más necesitados. A partir de una serie de prácticas que estamos implementando, como es la trazabilidad, que estamos implementando a partir de la plataforma del blockchain federal, estamos también implementando una conservación inocua que aportan los ingenieros en alimentos, y también el desarrollo de nuevos productos bajo la forma de barras, de concentrados, de enlatados, y estamos transfiriendo los conocimientos generados en la universidad pública a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, incluidos también los comensales. Una vez terminado el aislamiento social preventivo y obligatorio, nos proponemos capacitar a los pequeños productores para que sus cosechas puedan ser mejor aprovechadas en esa industrialización ligera que se realiza en la planta procesadora de alimentos que tiene la Universidad Nacional de Quilmes. También estamos trabajando con cocineras sociales de la zona para enriquecer el paladar de los comensales y a través del gusto, del flavor como experiencia sensorial, promover mejoras nutricionales que resultan ricas, sabrosas, y sobre todo sostenibles en el tiempo, porque benefician a todos los productores y también a los comensales. Quisiera agradecerles en mi nombre y en el nombre del equipo la oportunidad de presentar nuestras investigaciones, porque entendemos que estos son los espacios que nos permiten articularnos con otros grupos de investigación y creemos que ese es el camino para combatir la exclusión y generar también políticas públicas que conviertan a la desigualdad, en nuestro caso a la desigualdad nutricional, en parte del pasado. Así que muchas gracias por el espacio y por escuchar. Muchas gracias a vos, Luis, por traer un tema tan central como la cuestión de los alimentos y la calidad de los alimentos y cómo eso está cambiando, cómo ha cambiado la Argentina en relación con la pobreza. Así que muchísimas gracias. Ahí piden, Luis, si podéis pasar el link por el chat a alguna publicación o estás... Sí, por supuesto, sí. Sí. Y dejar de compartir la pantalla. Eso es lo que quería hacer y no sabía cómo hacerlo. Así que ahí estoy, perdón. No, todo bien. Muy bien. Bueno, hay una pregunta para Pablo. ¿Qué debería hacer el Estado para conocer mejor lo que no se sabe de aquellos sectores con mayores niveles de desigualdad a los que se debe llegar? Antes quisiera también darle la palabra a alguien que quiere decir algo, a Juan Carlos Lins, puede ser el apellido, no sé si está por ahí. Juan Carlos, estás levantando la mano, ahí te vemos. Dale, Juan Carlos. El micrófono. Sí, así podemos hablar todos. ¿Se escucha? Sí. Sí, están escribiendo justamente. La pobreza de la que ustedes también hablan tiene mucho que ver con la pobreza de una gran parte de la dirigencia y de la ciudadanía. Una pobreza de la cultura, de la educación, del trabajo, de los valores, del diálogo, del buen manejo del tiempo, de la responsabilidad, etc. Últimamente nos impactó mucho, o por lo menos a mí, el discurso que habla de la falta de valor o el demérito del mérito, no solo de parte del presidente, sino también del Papa, con lo cual se le da mucho valor al asistencialismo. Hay que esperar del Estado y hay que esperar de Dios. Tenemos que recuperar la cultura del trabajo, del esfuerzo, y como decía el general Perón, cada uno debe... Respeto el tiempo para que hablen otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Que justo se veía el sonido cuando nombrabas a Perón. Quien quiera aportar, comentar, sugerir, todos los aportes son bienvenidos. Veo acá muchos colegas de diferentes lugares del país y de diferentes que trabajan en estas temáticas. Yo podría, además de la pregunta de Pablo, que podría Pablo en un minuto tratar de responder algo, que podría... Respondo, sí, cuando me digan. Bien. Cuando me digan, bueno, no, también me interesaba a los que expusieron, a mí me quedan por ahí las ganas de escucharlos un poquito más, un minutito, o algún otro también si quiere hablar, apuntando a la cuestión de las políticas, ¿no? ¿Qué imaginan? Porque, por ejemplo, Roxana decía que
las políticas obviamente hay que repensarlas, ¿no? Hablaba un poco de esto de la vida, de cómo van cambiando la identidad de las políticas, los paradigmas, y bueno, todo lo que trae la pandemia para esta problemática, bueno, impresionante el impacto, ¿no? Cómo se redefinen los problemas, se agudizan o cambian. Y bueno, y preguntarte especialmente, Roxana, ¿qué imaginas en términos de nuevos paradigmas de políticas a partir de la pandemia y en el marco de este contexto de tanta incertidumbre, ¿no? Porque no es que solamente afecta a Argentina, o sea, es de tal magnitud que bueno, puede ser que haya un cambio en los paradigmas de las políticas. Esa pregunta quería sumar, perdón. Si quieren, mientras el resto va pensando o alguna otra pregunta o alguna pequeña intervención, Pablo y Roxana pueden ir contestando, o algún otro. Dale. Bien. Pablo. Yo, a ver, en primer lugar quiero decir que lo que yo quise decir creo que se entendió, y ahora quiero contextualizarlo en el sentido de que es fácil decir que el Estado no puede ver, y es importante decirlo. Al mismo tiempo, digamos, hay que reconocer, en primer lugar, que estamos viviendo la crisis más grande de nuestra historia, y el cambio de la imagen que se está dando es tan rápido que eso, digamos, no hace más que multiplicar el problema del que yo hablé. Yo soy muy consciente que en lo que he aprendido a trabajar sobre el aspecto más cuantitativo de estas cosas, muchas veces de la mano de un diálogo con Gabriel Kessler, he sabido, por ejemplo, y he aprendido a ver cómo las mediciones sobre pobreza o sobre trabajo van cambiando a lo largo del tiempo, se vuelven menos exigentes. Entonces hay ciertos umbrales de percepción que el propio Estado va perdiendo. Entonces, yo lo que diría es esto, que digamos, me parece que en la tarea de medición hay que encarar toda una actividad reflexiva por un lado, y digamos que tiene que ver con elaborar críticamente los instrumentos de investigación cuantitativa y en lo posible hacerlos interactuar con métodos cualitativos. Y por otro lado, también para mí es interesante, yo no hablé de esto antes, pero hay que incluirlo. Es necesario estudiar la escena de la formulación de la política pública y la escena de la evaluación de la política pública, y no me refiero solamente a lo formal. Yo, digamos, referí conversaciones con funcionarios y realmente, digamos, la relativa tranquilidad que tenían los funcionarios frente a lo que ellos creían que estaba pasando, contrastado con lo que yo veía que estaba pasando, a mí me asombraba. Entonces, yo creo que hay que componer escenarios de formulación de la política pública que incluyan estos diálogos, de los que yo tomé partes, digamos, partecitas, y tal vez eso permita tener percepciones más aguzadas de la situación. No sé si hay remedios definitivos, o en todo caso yo no me encuentro en capacidad de sugerirlos. Yo lo que sí veo es la ausencia de ciertos diálogos que me parecen importantes para profundizar esa visión. Muchas gracias, Pablo. Roxana, luego si hay más preguntas también de los que están en el chat, pero Roxana, por favor. Si quieres. No, muy cortito, Mercedes, respecto a tu pregunta, y también tomando acá lo que señala Pablo, me parece que es necesario embarrarse más en la caja negra del Estado, bueno, la llamada caja negra del Estado, para entender mucho más de que lo que está pasando nunca puede estar disociado de los procesos políticos y de los sistemas institucionales que se van generando, que son los grandes distribuidores de igualdad o de desigualdad, ¿no? Porque son uno de los reguladores por excelencia de muchos de esos procesos. Pensando en términos de paradigmas, nosotros tenemos algunos trazos que vienen sentados siempre por también las continuas revisiones que tienen el enfoque de derechos. Digo, ese sería como uno de los marcos o el horizonte último, por lo menos como consenso global en las sociedades del siglo XXI, que no quita que de acá a un tiempo vuelva a modificarse, y eso requiere continuamente
trazos de revisión, diríamos, pero ahí te sientan a grandes rasgos cuáles son los horizontes o trazos sobre los cuales se debieran orientar las actuaciones de los gobiernos. El problema está en la brecha que hay con respecto a esas orientaciones y la necesidad de pensarlas situadas en los procesos latinoamericanos. Donde ahí sí me parece que falta más un proceso de desarrollo de investigaciones más profundos, que las hay y los hay en términos, pero creo que hay que apuntalar más la asociación entre la academia y el proceso político. Me parece que ahí hay un gap todavía muy grande que es parte de los reflejos que hoy tenemos. Pero un horizonte en términos de los paradigmas te lo plantea eso, y en términos de hacia dónde vamos con las intervenciones por parte de los gobiernos, sí, lo que te puedo decir a grandes rasgos es que siempre tenés un condicionamiento muy fuerte del proceso político y el marco del proceso político que tengas y el momento político que esté dentro de eso. Entonces, lo que sí te puedo decir es que el gobierno actual es un poco más sensible en términos humanos del último que estuvo, entonces eso ya te marca una impronta de una direccionalidad o una capacidad de escucha que, si bien sigue siendo limitada, es un poco mayor que la anterior. Después, ¿cuál va a ser el enjambre de paradigma nuevo que se configure o la huella distributiva de este proceso? Aún está por verse. Creo que sí, siempre las políticas públicas deciden en incertidumbre. O sea, si uno sabe cuando gestionás en el Estado, es que gestionás en eso. Lo que pasa es que la pandemia del COVID lo amplificó. Y sí es una entrada de puerta muy interesante para la triste olvidada de todo el ciclo de las políticas públicas, que es la evaluación y el monitoreo, porque de algún modo este proceso ha obligado a introducir el monitoreo continuo de las intervenciones y sus efectos hoy por hoy como una dimensión a considerar. Pero me parece que tenemos que pensar paradigmas que se ajusten no solo a lo ideal, sino que anclen un poco que los procesos históricos no son lineales, no son evolutivos, que adquieran esa dinámica, que adquieran la dinámica del sistema de políticas públicas como blancos móviles, y que se anulan unas políticas por ahí con otras y mirarlas más de manera sistémica y no solo individual, o no esperar que una política nos resuelva la pandemia del COVID o lo que esté pasando hoy por hoy. Creo que se requieren más miradas sobre esto, pero bueno, después en los trazos, el paradigma del asistencialismo extendido, que es lo que tenemos configurado en Argentina y en Brasil todavía muy fuertemente, nunca llegó a ser en los procesos previos, por más que tuviste protección ampliada, un paradigma de promoción y protección de los derechos. Entonces ahí es donde tenés las pistas. Hago una intervención, después le paso. Brevemente, yo pienso que el paradigma de políticas que llegó de alguna manera es el que llegó para quedarse. O sea, las transferencias condicionadas llegaron para quedarse con todas sus variantes, o no condicionadas, con las pensiones contributivas para los adultos mayores. Han funcionado en América Latina, lo digo en el buen sentido, cuando digo un negocio lo digo en el buen sentido, a costo-beneficio. Le salen poco al PBI, ahora bueno, un poco más ahora por la crisis, te bajan la línea de pobreza, te baja la de indigencia y te cambia, digamos, y te disminuye el conflicto social. La cuestión del hábitat, del espacio, es un tema central. Lo que pasa es que nadie sabe bien cómo hacerlo bien sin que sea... Sí, y nosotros hemos fracasado bastante en eso. Digamos, tenemos teniendo una cantidad... Otros países de América Latina no, pero está cuestionado el paradigma. Y luego la cuestión del cuidado, sabemos que tenemos que hacerlo. Digo, me parece que sabemos más o menos qué hacer. El tema es que creo que me parece a mí que tienen un límite esas políticas, lo que pueden dar. Ya han dado, o sea, yo creo que vos lo dijiste, las políticas, las transferencias condicionadas, ¿cuánto más le podés pedir? Con el 0.4, no de ahora, digo, con el 0.37 del PBI, ¿cuánto más le podés pedir? Entonces, me parece que las políticas dan y después aparecen cosas nuevas, bien o mal lo que trajo Grabois al debate, la cuestión de la economía, o sea, darle otro lugar a la economía social y popular, cuestiones ligadas al hábitat de una manera distinta. Me parece que hay algo ahí, y sin duda la pandemia en Argentina menos, en otros países de América Latina mucho más, pone en cuestión el sistema de salud, el gasto en salud que no se traduce en un acceso equitativo para la salud. Es decir, hay algunas cuestiones que están ahí en debate. Y después está la otra agenda, la agenda del buen vivir, la agenda que
nos diría a nosotros todo lo que ustedes piensan en términos de bienestar, desigualdad, etcétera, no estamos de acuerdo. Nosotros tenemos, me parece, lo que hablamos, una agenda desarrollista. Entonces hay una conversación en América Latina que existe, o sea, y hay una parte más utópica que está ahí también y que está requiriendo entrar en la conversación. Verónica pidió la palabra. No, sí, quería hacer alguna referencia en relación a lo que se venía hablando y en particular también algunas de las cosas que señaló Pablo. A mí me parece que una mirada interesante para ver la política social y para ver también digamos, qué es lo que está pasando desde abajo, que decía Pablo, es pensar efectivamente la articulación de las políticas en el territorio. Digamos, nosotros lo que estamos viendo en este momento, digamos, en el despliegue de la pandemia, que efectivamente estamos monitoreando en un intento de hacer seguimiento de los sectores populares en el conurbano bonaerense, estamos viendo que hay cuestiones que efectivamente pasan por la manera en la que estas políticas que estamos hablando se están implementando, y hay otras políticas que no estamos hablando y que efectivamente también se están implementando en el periodo, que no, digamos, que no se expresan efectivamente en la disminución de la pobreza por ingresos, pero que sí explican, diría, o ayudan a comprender cuál es la situación de los sectores populares hoy en día y que tiene que ver con la asistencia alimentaria directa, digamos. O sea que cuando nosotros pensamos qué es lo que está pasando hoy en día con los sectores populares en los barrios periféricos, no solo estamos pensando en las transferencias de ingresos, sino que estamos bastante más atrás, porque yo diría que, digamos, los sectores populares en este momento están viviendo a partir, digamos, de las transferencias, sociales, pero su día a día se explica a través de la asistencia alimentaria directa, que justamente, por ejemplo, el sistema alimentario escolar ha triplicado, digamos, sus fondos en este periodo, digamos, se ve a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Digamos, hay un crecimiento que no sé exactamente a esta altura en cuánto estará, pero del gasto del Ministerio de Desarrollo Social, provisión directa de alimentos, digamos, y me parece que desde el punto de vista de los sectores populares es la articulación de estas transferencias sociales con, digamos, la asistencia alimentaria directa, gestionada muchas veces a través de la propia agencia de los sectores populares, ¿no es cierto? A través de las organizaciones comunitarias, que es, digamos, digamos, es un actor que en este contexto se ha dinamizado de una manera extraordinaria. Diría que hace la diferencia respecto de, por lo menos, digamos, en el conurbano bonaerense, que es la zona en la que yo investigo, hace la diferencia justamente en relación a la posibilidad de sobrevivencia, concretamente de los sectores populares en una situación de discontinuidad de ingresos laborales total, ¿no? Entonces digo, me parece que mirar las cosas desde ese lugar, digamos, también ayuda a comprender, digamos, los procesos y cómo se van engarzando las políticas públicas en su implementación, concretamente. A veces no solamente es una cuestión, digamos, de magnitud, digamos, de los fondos que se vuelcan, sino de la articulación y su implementación en el territorio. Muchas gracias, Verónica. Tenemos unos 10 minutos más o menos. Si hay alguien que no haya hablado, ahí está Juan Carlos, pero si hay alguien que no haya tomado todavía la palabra, veo acá. Solo quería una cosita a lo que dijo Verónica. Dale. Y Juan, expertos en temas de alimentación también, pero si quieren hablar, expertas en comedores, por si quieren decir algo pero de estos temas, pero no digo el nombre para que no se sienta obligada a hablar.
y Pablo, Juan Carlos. ¿Fuiste vos, Pablo? ¿Quién toma la palabra entonces ahora? ¿Quién? Eh, Juan Carlos, espera un segundo que hay alguien que todavía no habló, que acá quería, por ejemplo, María Yolanda. Gabriel. Ahí. Pará. Pablo, ¿estás por hablar? Pero me parece mejor que hable gente que no habló. Sí, No, sería bueno eso, gente que nos ha hablado. sí. Perdón, ¿me toca hablar o no? Sí, Yolanda, ¿querés comentar lo que pusiste en el chat? Por favor, dale. Sí, yo atendiendo a la desigualdad de género, los trabajadores de la construcción que por ahí nombraron las estadísticas, o sea, pensaba en por ahí en hacer un trabajo de formación en oficios, de formación profesional, ¿sí? En autoconstrucción de viviendas, incorporar más oficios en la obra de mujeres, ¿sí? Formar a mujeres en los oficios de la obra. Con este trabajo, digamos, se interviene la educación, el desarrollo de la industria de la construcción y la ayuda al acceso de la vivienda, ¿no? Y se puede mejorar la propiedad, digamos, la precariedad que tienen los trabajadores de la construcción, varones, y el derecho de igualdad de las mujeres. En ese rubro, digamos. Muchas gracias. Acá también veo a Cecilia Arizaga, es una colega de la universidad que quería comentar algo. Cecilia. ¿Qué tal? Ah, Muchas ahora sí. gracias. Me voy a desmutear. Bueno, yo quiero comentar muy brevemente, si bien yo me especializo en sectores medios y medios profesionales, medios altos, quiero comentar algo que estoy haciendo en este momento y por motus propio, porque no aguantaba no hacerlo simplemente, ¿no? Por un impulso de investigadora. Y empecé a hacer desde hace unas semanas entrevistas a distancia, digamos, a través de mí y estas cuestiones, a jóvenes de sectores medios. Jóvenes, digamos, desde 20 y pico a 30 y pico, no más de 35 años. Y una de las cuestiones en las que me estoy centrando tiene que ver con hablar de la cuestión de la desigualdad y cómo se ven estas cuestiones en relación a barreras, sobre todo simbólicas, en función de lo que está ocurriendo en la pandemia como disparador, pero entendiéndolo sobre todo como una agudización de lo que se venía dando también, ¿no? Y la verdad es que me está llamando la atención, estoy empezando, como decía, tengo unas 15 entrevistas hechas, me está llamando la atención en este grupo, ¿no? Yo venía trabajando mucho con adultos. Por ejemplo, les cuento algo, pongo una pregunta como disparador, que es, ¿qué opinan sobre la ley de impuesto a la riqueza que se está discutiendo, ¿no? Y a partir de ahí aparecen cuestiones que me han dado a pensar, y esto lo tiro como una cuestión que estoy pensando para compartir, que aparecen discursos, ideas, que hablan de cierta reflexividad de un grupo etario y social, que así como quizá en las generaciones anteriores hablábamos de los que crecieron con el menemismo, ¿no? Y lo que eso significó culturalmente, en términos de desigualdad, acá aparecen algunas cuestiones que me dan en este primer momento a pensar si no tenemos algo con lo que contamos en relación a lo que también dejó en términos culturales
en aquellos jóvenes que crecieron sus primeros años e incluso su adolescencia en un gobierno, bueno, como quieran llamarlo, pero en grandes rasgos de un corte progresista, ¿no? Digo, para pensar en términos muy amplios, ya que estamos hablando de qué nos podemos tomar en una situación de crisis como la que hablamos, y que adhiero totalmente que el problema fundamental pasa por la cuestión de la desigualdad, quería simplemente aportar la cuestión de la desigualdad en términos simbólicos también, ¿no? Que me parece que, bueno, como sabemos, lo simbólico también después aparece en lo material, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias, Cecilia. Aquí veo que pide la palabra Federico y después Gustavo. Mercedes, tenés otra persona en vivo. Soy Federico y Gustavo. Así que Federico. Juan Carlos, después estábamos como privilegiando a la gente que todavía no habló y después dejamos a Gustavo también. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por el foro, por la participación abierta a la comunidad de la universidad. Soy docente de UNSAM y quería hacer un breve comentario. Una primera parte por ahí menos pragmática y por ahí una segunda parte cortita, un poquito más pragmática, orientada a la política pública. Una cuestión que me surge es una reflexión acerca de la cuantificación, ¿no?, de la pobreza o la riqueza en términos materiales, ¿no?, o acceso a objetos o bienes concretos. Me pregunto si también hay una forma de definir o pensar la pobreza en términos educativos, ¿no?, en términos de esa capacidad, esas cuestiones aprendidas que son potenciales para hacer. En ese sentido me pregunto si pensar en atacar el tema de la pobreza o la riqueza desde el punto de vista educativo no puede ser una forma alternativa a la mitigación, digamos, asistencialista, por un lado, ¿no? Por otro lado, también me pregunto si la pobreza es un efecto, ¿no? Es una consecuencia de alguna otra razón fundamental. Y si eso fuese así, en tanto y en cuanto no se ataque, no se piensen en las causas que generan la pobreza y uno solo mitigue esas consecuencias, esas consecuencias van a volver a aparecer, ¿no? Si es algo intrínseco de cómo nos organizamos como sociedad, ¿no? La generación de pobreza no es algo intrínseco a cómo estamos organizados. No quiero andar más en esta parte así como etérea y vinculando con el título de este foro, hambre, pobreza e inseguridad alimentaria, pienso que una cuestión central del hambre y la inseguridad alimentaria en un país con un territorio infinito, con cuestiones climatológicas óptimas para el cultivo y la producción de alimentos, me pregunto si uno no puede pensar en una política pública en donde el acceso a la tierra tanto no sea para el autoabastecimiento de alimentación, que mitigue justamente el hambre y la inseguridad alimentaria, como también para producción, ¿no? Producción y eventualmente agroindustrialización de esos productos, mano de obra intensiva. Me consta que hay discusiones de este tema, de cómo permitir que ciudadanos accedan a la tierra en un país donde la tierra está no muy bien distribuida. En particular, bueno, digo esto con una mirada de la producción agroecológica de los alimentos, ¿no? Eso nada más, quería hacer esa reflexión. Muchas gracias, Gustavo, y luego Elena. Creo que después me decís Gustavo Ferreira de la Universidad del y Elena Bosch. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por organizar este hermoso espacio y por realmente dotarlo de contenido, y además porque son 19 foros, lo cual es un atónico, pero absolutamente imprescindible en este tiempo. Y también desde el sur de la patria lo que esperamos es que realmente haya una participación federal y masiva para poder hacer propuestas, ¿no es cierto?, en torno de estas cuestiones centrales para el presente y el futuro a 20 años, dice lo que la Argentina es casi muchos siglos de nuestro país. Pero quería simplemente reflexionar sobre, todas son conceptos y categorías muy, muy potentes,
me sentí convocado, interpelado por lo que decía Verónica en algún momento de la diferencia regional, las diferencias regionales y subregionales que tienen estos fenómenos. Y si bien para la Argentina, por lo menos desde esta perspectiva, hay un quiebre nacional en el 2000-2001 con la caída del orden neoliberal que impuso la convertibilidad, para nosotros en la Patagonia esta caída se produjo mucho antes, este quiebre en que realmente hubo sectores medios en la calle, hubo sectores pobres realmente notables, fue mucho antes y empezó con la privatización de YPF y empezó con los movimientos piqueteros en los 90. Y los 90 son un antes y un después, si lo miramos en el corto, mediano plazo para la historia, de un quiebre en cuanto a la situación de la pobreza, porque además es el comienzo de los movimientos sociales fuertes frente a un orden al orden del consenso de Washington. Ahora, si nosotros vemos un segundo, tercer momento en términos de la situación actual provocada por la pandemia, hay un registro nuestro, por lo menos de experiencia de campo en Patagonia, en que sí notamos una profundización de todos esos procesos que vienen de arrastre y que tuvieron un correlato muy importante de quita de derechos y de pobreza, exclusión y desigualdad con la última administración de Macri. Y es que en esta oportunidad nosotros tuvimos una experiencia con la universidad asociados al Banco de Alimentos de tener una asistencia continua entre los meses de abril y julio en diferentes sectores del lo que sería el conurbano del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y el primer dato fue que de los propios municipios de más de 90.000, 100.000 habitantes, es que la demanda por alimentos se había triplicado la demanda por alimentos. Y en los sectores en donde nosotros visitábamos, básicamente en comedores atendidos por mujeres, que son en asentamientos informales, barrios populares, comas, en donde estuvimos, mucha gente que no podía pagar su alquiler había ya establecido residencia en esos sectores. En pleno invierno, estamos hablando de pleno invierno y sin ningún servicio. Luego, con la progresiva instalación de la tarjeta alimentaria, de la IFE, fue disminuyendo la demanda de alimentos y también progresivamente aumentando en la medida en que los alimentos fueron aumentando. Es decir, no es una sola ola continua en que la asistencia llega al punto y mitiga la necesidad básica, sino que luego hay un proceso de contexto que hace que esa guita ya no alcance, que la gente tenga necesidad de inclusive comenzar a establecer otras estrategias para llevar adelante sus propios procesos adaptativos a las nuevas condiciones, en lo que decía Pablo, de que siempre se puede ajustar hacia abajo y uno se puede autoajustar hacia abajo. Entonces me parece que son procesos realmente muy dinámicos, muy complejos, muy dramáticos, por otro lado, y en síntesis también que tienen elementos complementarios que hay que discutirlo de fondo, tanto como la pobreza por ingreso o por la pobreza en términos multidimensionales. Si uno es el hábitat, el acceso a la vivienda, la cuestión de la necesidad de tener tierra para construir, la generación del suelo urbano, que me parece que tiene que ser una política pública central, porque el hábitat es parte central en la exclusión, o sea, gente que alquila y que no puede seguir alquilando, gente que no tiene un lugar donde desarrollar su vivienda, es clave. La otra es la reconfiguración también tributaria, porque está bien, tenemos muchos impuestos, pero tenemos muchos impuestos que son regresivos, o sea, esto es parte de lo multidimensional, y en nuestro caso hay un elemento que es que cuando nosotros tenemos crecimiento económico en nuestra región, hay 2 o 3 sectores de nuestros propios compañeros trabajadores que se ven beneficiados, como que son el sector trabajador formal, que tiene la crema de la torta, pero hay un sector que se empobrece aún más por la suba de sus salarios. O sea, en pleno crecimiento 2004, 2007, 2008, nosotros tuvimos fenómenos también de incremento de sectores pobres que no eran ni petroleros, que no eran ni los de la obra de la construcción, los de la construcción, que no eran los que estaban en la economía dinamizada por ese crecimiento económico en ese momento o por la economía regional que podía tener, y que tenían que pagar los mismos costos de alquiler, de comida, de servicios, que también impactan cuando hay crecimiento, impacta también de manera desigual y la pobreza. Eso quería dejarlo como aporte, me parece que es algo que tiene que ver con la federalización de la discusión y que nuevamente muchas gracias por esta oportunidad.
Muy bien, vamos a terminar, nos quedan 6 minutos, vamos a terminar 45. Hacemos así, Elena, María Gabriela y Juan Carlos, que está hace mucho, y ahí simplemente escucho saludos y cerramos. Así que gracias. Por favor, intervenciones cortas porque 45 tenemos que terminar. Y muchas gracias a las participaciones. Elena, por favor. Bueno, muchas gracias. Y lo que nosotros somos un grupo de investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Lanús. Y lo primero que nos pasa en este foro es que es un foro universitario y lo primero que nos interpela es el rol de nuestras universidades para el trabajo en este eje de la pobreza, el hambre y la inseguridad alimentaria, y el abordaje territorial que es necesario que le demos. Siempre y lamentablemente se culpabiliza a la población vulnerada de lo que come, de lo que elige, ¿sí? ¿Por qué compra, bueno, quiero decir marcas, papitas en vez de comprar la leche? Digo, desde un lugar que todos conocemos y que no debemos seguir. Seguimos pesando y midiendo chicos, sacándole sangre, y creo que en esa parte los diagnósticos huelgan, y que como mirada y desde una perspectiva de derecho me parece que es necesario, si queremos medir, empecemos a medir la inseguridad alimentaria desde toda su complejidad. Los condicionantes del hambre, que es un término que a mí no me gusta usar, pero que es el que usan los organismos internacionales y está más que definido, tiene, digo, condicionantes tan diversos como complejos. Y por eso en nuestras investigaciones, que hay trabajadores sociales, antropólogos, nutricionistas, trabajamos seguridad alimentaria con soberanía, desde todos sus componentes. Y acá tomo un poco lo que decía Gustavo, desde la disponibilidad de alimentos y cómo fue cambiando esa disponibilidad. Efectivamente producimos para 400 millones de personas, tenemos un sistema productivo sojero para piensos de animales de otros países. ¿Qué es lo que tenemos disponible en calidad nutricional? El acceso, que es nuestro principal problema y el principal generador de la inseguridad alimentaria en nuestro país, sobre todo el acceso económico, además del acceso físico. Y ahí vienen muchas políticas que quizás desde nuestras perspectivas y nuestras disciplinas decimos, ¿qué tiene que ver la macroeconomía conmigo? Y sí, digo, esto de los impuestos, el sistema tributario regresivo que tenemos, los niveles de inflación, el financiamiento y el aporte que podemos hacer a ciertas producciones de alimentos, cuestionar en qué usa la tarjeta una mamá, un papá, una familia, que tiene el mismo derecho que yo a elegir lo que como. Entonces, me parece que alguna de las perspectivas de lo que vamos a proponer son políticas alimentarias, primero en una perspectiva de derecho a la alimentación particularmente, en todos sus componentes, ¿sí? Y también, bueno, el abordaje territorial de los mismos, y en eso la UNLA tiene vasta historia, y también lo que venimos trabajando es lo multisectorial e integral en lo local. Yo a veces soy, y perdonen, ¿no?, un poco crítica de nosotros como academia, sin conocer verdaderamente y sin escuchar a los protagonistas de todo esto. Así que a mí me parece que primero estamos en este foro de universidades, repensar nuestras propuestas desde una perspectiva de derecho y desde el rol que nos toca desde nuestros espacios en mejorar la situación de la población de la que tanto hablamos. Eso es lo que quería plantear. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Entonces, le paso la palabra a María Gabriela González de la Universidad Nacional. A Juan Carlos, les pido que sean muy breves y después vamos a cerrar. Bueno, muchas gracias, María Gabriela. Bienvenida. Muchísimas gracias por darme la palabra. Efectivamente, de la Universidad Nacional de Tucumán pertenezco a un grupo de investigadores. En particular, trabajo sobre temas de pobreza desde hace mucho tiempo. He sido funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de 2007 a 2015 y estamos trabajando actualmente con organizaciones del Corredor Periférico de Tucumán
Bueno, efectivamente, me parece, celebro en principio la discusión. Está sonando mal, o va a ser. Sí. A ver. Se escucha entrecortado. A ver, fíjate ahora, por favor. No se escucha. No, a ver, cancelar la imagen que a veces es mejor, fíjate, y si no, de paso. Sí, habla, por favor. Hola. ¿Ahí se escucha? Hola. Sí, sí. Habla un poco más y... a ver, habla. Entonces, sí, pienso que es muy importante No se distinguir las escuchó, distintas... Bueno, no, ahora se escuchaba, perdón. Habla, por favor, habla. Ahora se escucha. bueno, a ver, no, simplemente insistir en la necesidad de debatir sobre las distintas manifestaciones que tiene la pobreza. Creo que es muy distinto pensar políticas para una pobreza por ingreso que para pobreza estructural o pobreza que adquiere fisonomías de exclusión social. Me parece que es central salir en relación al Estado, ¿no? Yo he trabajado muchos años en el Estado, salir de las políticas sectoriales y avanzar hacia un enfoque de los problemas que son transversales, que atraviesan a la administración pública y que necesariamente tienen que tener una impronta, sobre todo cuando hablamos de sectores excluidos o en situación de exclusión, una impronta muy asociada a las organizaciones y los modos de actuar, de sentir y de funcionar, ¿no es cierto?, de esas organizaciones y de esos sectores. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, María Gabriela. Gracias, te escucho. Juan Carlos, muy breve, porque estamos pasados del tiempo, pero muy breve. Desmuteate. ¿Cómo? Sí, ok. Empiezo con una autocrítica. Yo hablé la primera vez poco tiempo por el derecho que tienen los demás a hablar también. Es decir, pero creo y quiero decir que fue un error. Voy a ser sintético. Tenemos que crecer como país porque estamos en un país jardín de infantes. Tenemos que crecer hacia la adultez. La adultez no solo tiene la perspectiva de derechos, los derechos son de los niños. La adultez tiene derechos y deberes y hay que trabajar desde la perspectiva de derechos y deberes. También hay que trabajar desde la perspectiva de género, integrando al género humano. Cuando dividimos y muchas veces se ve la culpa del otro gobierno y el otro ve la del otro, no vamos a ningún lado. Si no superamos las grietas, si no hacemos un país con unión, con trabajo, con valores, estamos en el horno. Entonces, no son los posicionamientos individuales, son cultivar el diálogo en serio, ser respetuosos de los tiempos y por eso me limité y me voy a limitar porque aprendí, porque soy docente universitario. A mí me avergüenza la cantidad de docentes que están el mismo día y a la misma hora en distintos lugares y así los funcionarios. Hay muchos que ocupan sus cargos pero no los desempeñan. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradezco a todas y todos haber participado, haber escuchado y haber dado sus opiniones. Por supuesto, esto es un comienzo y un aporte más en una gran conversación pública que continúa. Y así que de mi parte, muchísimas gracias a todos y todas. No sé si Mercedes quiere decir algo para cerrar. No, muchas gracias. La verdad que pudimos escuchar distintos puntos de vista de distintos lugares del país. Creo que pudo recoger también el tema de la inseguridad alimentaria. Bueno, distintas perspectivas. Creo que hemos tomado nota de los aportes y les recuerdo que sería muy bueno que durante el mes de octubre podamos recibir
de manera también más estructurada a través del formulario los aportes para nutrir a este eje, ¿no? Pobreza, desigualdad y exclusión, dentro del marco de los 19 ejes, por ejemplo, del Foro Universitario del Futuro. Muchas gracias por participar y por su tiempo, y bueno, los esperamos en esta conversación que continúa. Muchas gracias y cuídense, que es lo más importante en este Gracias. momento. Hasta luego a todos y buen fin de semana. Chao.